de corregir quirúrgicamente, la resección sea incompleta debido a la extensión del tumor. Siguiente. Ok, ya habíamos analizado entonces anteriormente los tumores diferenciados, que son tumores de muy buena respuesta. Acuérdense que tienen una sobrevida a los 2 años de 80 a casi el 90%. Entonces, en el carcinoma medular encontramos que las que están comprometidas son las células C, ya no las células folliculares ni las papilares. ¿Y qué es un carcinoma esporádico? Esto quiere decir que puede aparecer entre la quinta y la sexta década de la vida. Entonces, pacientes con esa edad es importante que ante sintomatología de un cáncer tiroideo podamos investigar o tener en mente la posibilidad de que pueda existir algún carcinoma medular. Las características morfológicas y fisiológicas de este tumor, pues es que produce calcitonina. Entonces, en pacientes con niveles elevados de calcitonina, tenemos que sospechar, ahora más si se encuentran entre la quinta y la sexta etapa de la vida, podemos hacer investigación para ver que no exista la presencia de un carcinoma medular. Siguiente, por favor. Y fíjense este esquema histológico. Vemos ahí a la histología de la tiroides y vemos cómo esa parte que se ve amarilla es donde aparecen los carcinomas diferenciados. ¿Por qué? Porque ahí encontramos células papilares, células foliculares. Y en las células M aparece el carcinoma medular. Solo para que lo tengamos en cuenta. Siguiente. Y allí en un corte real, pues vemos la parte en la que aparece un carcinoma medular. Siguiente. También los pacientes que padecen este tipo de cáncer, es complejo su tratamiento porque requiere una tiroidectomía completa. Entonces, es importante entender esto porque, como veíamos anteriormente, los tumores que son de más bajo riesgo no necesitan una tiroidectomía completa. Hay ocasiones que una tiroidectomía parcial puede funcionar mientras se reseque la totalidad del tumor. En este Ahí caso, no, ahí te voy a interrumpir porque aunque en las guías está mencionado la figura de una hemitiroidectomía para los nódulos que están in situ y que son carcinoma in situ de menos de 1 centímetro, el problema es que algunos nódulos tiroideos tienen, o que son cancerosos, pueden tener multicentricidad. Entonces es muy probable que aparezca en el resto de la glándula. En general, que para el medular siempre va a ser tiroidectomía total, pero para el papilar quiero que lo pienses también. O sea, el tratamiento estándar quirúrgico de un cáncer tiroideo es tiroidectomía total más disección selectiva de cuello, al menos del compartimento central o nivel 6, que es el triángulo central de cuello, porque muchos pacientes ya tienen metástasis al diagnóstico y si se hace correcta la cirugía, su pronóstico es mejor. Y si ustedes quitan toda la tiroides y dan yodo reactivo, así sea un microcarcinoma, o sea, mida menos de 1 centímetro y sea de bajo riesgo, no solamente se elimina toda la posibilidad de enfermedad, sino que es posible que ustedes vigilen la recurrencia del cáncer con algo que se llama tiroglobulina estimulada, que ahorita siguen terminando, les voy a explicar cómo se hace, pero cosa que no van a poder hacer si dejan tejido tiroideo. Entonces, para tranquilidad de todo el mundo, ustedes piensen siempre que el tratamiento del cáncer papilar, que es el más común o diferenciado de tiroides, que no es el medular porque el origen embriológico de las células es completamente distinto, que es mucho más frecuente el papilar y el folicular, el tratamiento de esos dos es tiroidectomía total, seguida de radioyodo y después levotiroxina, si es de alto riesgo, a dosis supresiva, es decir, como si estuvieran ustedes excedidos de dosis, al menos los 2 primeros años, y la vigilancia se hace con tiroglobulinas. Si ustedes no hacen tiroidectomía total y recibe yodo el paciente, entonces no va a haber forma de que ustedes puedan vigilar la recurrencia del cáncer. Entonces es muy importante que lo piensen así, ¿sale? Nada más, ese es el tratamiento. Tiroidectomía total, yodo reactivo o no tiroidea. Otro tipo de tratamientos únicamente en metástasis fuera de cuello. Si hay metástasis de ganglios, el tratamiento es exactamente el mismo. Solo si hay a veces metástasis a otras zonas puede tal vez requerir radioterapia, pero de otra manera no es extraordinario que se requiera otra cosa. Por lo general es cirugía, yodo radioactivo. ¿Okay? Perdón, ahora sí ya continúa. Ok, bueno, eso que dice la doctora hay que considerarlo. Entonces,
siempre hay que pues pensar en una tiroidectomía total en todos los tipos de cáncer de tiroides. Entonces seguíamos platicando eso, que hay que también buscar que no haya metas locales más cerquita de los cerebrales y que no haya diseminación a distancia a otros. El seguimiento que se tiene que hacer es cada 3 meses en los pacientes. Puede pedir calcitonina porque recuerden que la calcitonina es indicadores porque de mayor utilidad en el carcinoma medular porque hay una elevación y se puede monitorear el carcinoma embrionario marcador. Siguiente, por favor. Ok, el tratamiento ya lo veíamos en el tipo de toma es un peor cuando existe metástasis a distancia, ya que si por sí el tumor tiene respuesta menor, tumores tiene un grado de tiroides, la radioterapia es menor igual. Entonces hay que darse cuenta que aun cuando sea una resección y existe tratamiento con radioterapia, puede existir un pronóstico desfavorable al paciente. En el tratamiento, ya lo mencionaron antes, el yodo activo tiene utilidad en ciertos tipos de cáncer, pero en este el cáncer medular, el yodo radioactivo tiene ninguna utilidad porque modifica el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. Ahora, el carcinoma clásico, pues su propio nombre nos está diciendo, celulares desconocidos, porque no sabe de qué diferenciación o celular proviene. Al final de cuentas es un tumor indiferenciado, es un tumor agresivo, es el tumor más agresivo de los tres, el carcinoma de las células diferenciadas. En este caso, vemos que la mortalidad es casi de un 100% o del 100% cuando se diagnostica y la sobrevive 4 a 5 meses, pues, como en los tumores anteriores, todavía se puede esperar en un 80% a 2 años. En este momento, vemos que de edad del tumor es mucho mayor porque es menor, y hablamos de meses, incluso ni a los 6 meses. Siguiente. Entonces, en este carcinoma anaplásico hay que entender que el 20% de los pacientes ya han tenido historia de cáncer. Podemos pensar que esto puede deberse a diversas mutaciones genéticas que condicionan la aparición de otros tipos de cánceres que se relacionan con la aparición de cáncer plástico. O recuerden también que las personas que tienen, que en el pasado, específicamente las mujeres que son las que tienen mayor riesgo de padecer cáncer tiroideo, con una relación de 3 por 1. Mujeres que han padecido cáncer de mama, han sido tratadas con radiación, tienen una mayor posibilidad de presentar estos tipos de cánceres. El 20 a 30% también tienen cáncer coexistente, que es lo que les mencionaba. Puede haber pacientes femeninas que tengan cáncer de mama, que se han estado tratando ya por mucho tiempo con radiación y que aparezcan este tipo de tumores paratiroideos con un muy mal pronóstico. Entonces, se conoce que el cáncer anaplásico puede derivar de un cáncer diferenciado de tiroides. Acuérdense que la acumulación de mutaciones genéticas y de una proliferación celular anormal hace que las células cada vez vayan teniendo morfología y una función distinta. Por eso se puede evolucionar de un cáncer diferenciado a un cáncer anaplásico. Y entonces aquí eso nos hace pensar la importancia de que cuando tenemos un cáncer diferenciado que tiene una muy buena respuesta al tratamiento, hay que tratarlo. O sea, no hay que subestimar las cifras de sobrevivencia de cáncer aun cuando son buenas. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué pacientes ese cáncer diferenciado de tiroides va a formar un cáncer anaplásico, que pues, la supervivencia cambia superiormente porque, veamos, y lo voy a recalcar mucho, el cáncer diferenciado es de 2 a 3 años, casi en el 100%, y aquí hablamos de hasta medio año de supervivencia. Siguiente, por favor. Ahora,
es interesante cómo los pacientes que tienen carcinoma anaplásico se presentan a la consulta y dicen, oiga, doctor, es que tengo una bolita en el cuello, ¿no? Tiene una materia en el cuello, y pues al hacer un estudio más profundizado y se hace el diagnóstico de un carcinoma anaplásico, el 90% de ellos ya tienen metástasis regionales o a distancia en el momento del diagnóstico, que es lo que más les aqueja, la sintomatología que proviene debido a la metástasis de este tipo de cáncer. Ahora, como todos los tumores, hay tumores resecables y hay tumores no resecables. Vemos que en todos, como nos dice la doctora, hay que tener en cuenta, se tiene que hacer una tiroidectomía total y también una resección de ganglios regionales. Recuerden que los ganglios más comprometidos son los ganglios de la zona cervical, específicamente los de la región 4. Entonces hay que tener eso en cuenta. En este caso, los carcinomas anaplásicos, ¿alguien dijo algo? Ah, ya. Okay. Bueno, entonces, en este caso, los tumores resecables, que van a ser casos excepcionales porque es muy complejo que lleguen a presentarse. Si se tiene que hacer una tiroidectomía total, complementada con una quimio-radioterapia, entonces hay que dar fármacos que pues ayuden en ese padecimiento y un tratamiento con radiación. Entonces, en los pacientes que ya tienen metástasis, ya no tiene utilidad la tiroidectomía. ¿Por qué? Porque aun cuando se reseque el tumor que se encuentra en la tiroides, estas metástasis que se encuentren en distintos órganos pues van a generar sintomatología adjunta al cuadro que ya presentaba el paciente, y eso es lo que complica mayormente la sobrevida de ellos. Por eso es que no sobreviven, bueno, la mayoría de ellos no llegan ni a los 6 meses. Entonces, el tratamiento, hay que tener en cuenta el carcinoma anaplásico, más con fines paliativos. Como un resumen, podemos decir que los tumores diferenciados son los que tienen mejor respuesta, son los más comunes, en un 90%. Los carcinomas, bueno, también los diferenciados provienen de las células papilares y foliculares, y también tienen una prevalencia mayor en mujeres. Los medulares provienen de la célula C, entonces tienen un origen biológico distinto, por lo tanto, un pronóstico distinto, la sobrevida cambia, es un pronóstico un poco más desfavorable que en los tumores diferenciados. Ahí la tiroidectomía total pues, puede darnos una sobrevida mayor en los pacientes, y en los carcinomas anaplásicos la tiroidectomía total, si existen metástasis, ya no tiene beneficio, y solamente hay casos excepcionales en los cuales puede hacer un tratamiento quirúrgico efectivo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta acerca de la clasificación y las cuestiones generales de los tumores de tiroides. Siguiente. Ahora, Mira va a seguir explicando un poquito acerca de esto, o mi compañero. Ok, buenos días. Entonces, ya mi compañero Yael les explicó un poco sobre los tratamientos y más o menos los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en estos tipos de cáncer. Entonces, yo quisiera iniciar para explicar ese tema de los hallazgos clínicos y más o menos criterios diagnósticos para este tipo de tumoraciones. Pues ya muestro esta tabla en la que muestro la frecuencia en relación a los tipos de tumores malignos encontrados en tiroides. Tenemos que el carcinoma papilar, ya sea incluyendo uno mixto papilar y uno folicular, tiene una frecuencia de un 80%. El carcinoma folicular, incluido el carcinoma de las células de Hodgkin, que eso se lo voy a explicar a continuación, del cual es cómo se ve histológicamente este tipo de células, se presenta en un 10%. El carcinoma medular, que ya nos platicaba ya él, se presenta en un 5%. Los carcinomas indiferenciados, los anaplásicos, pues de un 3%. Y los varios o misceláneos, que son el linfoma, el fibrosarcoma, carcinoma de células escamosas, endothelioma maligno, teratomas y carcinomas metastásicos, perdón, son del 1%. Entonces, yo voy a unir el tema de las manifestaciones clínicas
así como los criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta para los tipos de cáncer más frecuentes. Entonces, empiezo con el carcinoma papilar. En el caso del carcinoma papilar, tenemos que en este se presenta típicamente como una especie de nódulo firme y sólido en la ecografía tiroidea, que como nos había comentado mi compañera Cecilia el día de ayer, prácticamente es el estándar en la gran mayoría de las tumoraciones cancerígenas en tiroides, la ecografía. Entonces tenemos que a veces esta se presenta con calcificaciones internas. Además de esto, se presenta el bocio multinodular. En este caso, el cáncer suele ser de un nódulo nominante. Este suele ser más grande, firme y con características sospechosas que en relación con otro tipo de nódulos nos harían sospechar muchísimo más. Aunado a esto, se tiene que hacer una prueba de ultrasonido. Además de esto, tenemos que los signos y síntomas más frecuentes con los que se van a presentar en la consulta son los ganglios cervicales agrandados, una presencia de los nódulos dentro de la glándula tiroides, hemorragia, bueno, posteriormente puede llegar a presentarse hemorragia, quistes en el nódulo maligno, esto es a través de la ecografía que se logran identificar, y posteriormente ya en un grado más avanzado la necrosis. En este caso, si nosotros llegáramos a presentar un componente sólido bien definido en la ecografía, este es un motivo suficiente para tomar una biopsia por aspiración con aguja fina, que también ayer Cecilia nos platicaba cuando la evaluación de los nódulos es prácticamente, se puede decir que los criterios diagnósticos o de seguimiento para esta clase de pacientes es casi que idéntico. Si nosotros identificamos un nódulo, no podemos dejarlo así, tenemos que descartar que esto sea una probable tumoración a futuro. Además de esto, una de las características particulares del carcinoma papilar, al menos microscópicamente, es que este contiene células con núcleos demasiado grandes y pálidos, y estas con frecuencia contienen cuerpos de inclusión intranucleares cristalinos y claros. Esto por la propia, se puede decir por la propia fisiopatología del tipo de carcinoma. Ajá, bueno, continuando, a lo mejor con, ya este es un dato un poco de más o extra, y es que había encontrado que en ese tipo de cánceres, cuando los presentamos en niños, también pueden presentar una sintomatología general, pero con ciertas variaciones, como lo puede ser ganglios linfáticos extensos y micrometástasis pulmonares. Esto prácticamente se puede decir que el cáncer en tiroides en niños puede avanzar con mucha más facilidad y lo explico con otro tipo de carcinomas más agresivos, que el principal peligro es la metástasis. Entrando en el ámbito del cáncer, del carcinoma folicular, tenemos que cuando solo está involucrada la cápsula de la glándula tiroides, el cáncer folicular se clasifica como mínimamente invasivo. Este es un tumor que generalmente tiene un curso indoloro, similar al del cáncer papilar de bajo grado, pero como lo he mencionado, mientras vamos progresando con el tipo de carcinomas, encontramos que estos se hacen más agresivos y tienen una tendencia a la metástasis. Entonces, cuando los vasos sanguíneos capsulares también son invadidos por la reproducción de estas células malignas, los cánceres foliculares llegan a ser clasificados como invasivos y estos tienen la probabilidad de una propagación metastásica a distancia, ya sea a huesos, pulmones u otros sitios cercanos a la glándula. Y lo que les comentaba anteriormente, que es que una variante del carcinoma folicular era cuando presentamos estas células de Horsley o el carcinoma de la célula oxifilia. Este tipo de carcinoma de célula está metido dentro del carcinoma folicular, aunque tiene ciertas variaciones de la célula normal de este tipo de tumoración. Y es que esta se caracteriza por estar conformada por células individuales grandes con un citoplasma que la tinción histológica se tiñe de un rosa y tiene una alta actividad mitocondrial. Entonces, histológicamente veríamos una célula con un citoplasma muy grande y con resaltando las mitocondrias por su alta función. Esta se comporta como un cáncer folicular, como lo había mencionado, excepto por el hecho de que raramente absorben yodo radioactivo. Y ahorita que hable del tratamiento y el seguimiento que se debe llevar, tenemos que el yodo radioactivo, ya lo había comentado ya él,
es prácticamente un tratamiento continuo. O sea, en algunos tipos de tumoraciones se utiliza como único tratamiento, pero nos damos cuenta que mientras peor o mientras tenga un peor pronóstico la tumoración o el cáncer, se utiliza yodo radioactivo y la lobectomía. Y ya eso era lo que les comentaba sobre las células de Hodgkin. Entonces, continuando, llegamos al carcinoma medular. Tenemos que el carcinoma medular, como lo he mencionado, la biopsia es el estándar mientras encontramos una mayor presencia de nódulos, un nódulo firme, a la exploración física y al igual continuo con la ecografía. Entonces tenemos que histológicamente estos tumores están formados por láminas de células separadas por una sustancia de tinción rosa que se tiñe con un rojo congo. Este es típicamente amiloide. Tenemos que el carcinoma tiroide medular es muchísimo más agresivo que los que platiqué anteriormente, que es el papilar y el folicular. Este se extiende localmente a los ganglios linfáticos cervicales y a los tejidos circundantes a la glándula tiroides. Este, a su vez, puede también invadir vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e incluso hacer metástasis a los pulmones, que es una de las principales complicaciones de estas enfermedades. También puede llegar a afectar al hígado y otras vísceras. Es importante y se hace como mucho hincapié en que cuando nosotros, bueno, al menos en el carcinoma medular desarrollado a través de la tiroides, es que cuando nosotros encontramos un proceso de metástasis en nos, prácticamente se vuelve pues una carrera para determinar de qué órgano se produjo la metástasis, porque esto nos puede llevar a un tratamiento correcto. En este caso, lo platicaré a continuación, pero es el yodo radioactivo con la lobectomía. Entonces, continuando, tenemos que este tumor o esta tumoración tiene la particularidad de que la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario secretados por este pueden funcionar como unos marcadores clínicamente útiles para el diagnóstico y el seguimiento posterior de la enfermedad. Tenemos que el 80% de los carcinomas medulares son esporádicos y el resto son familiares. Hay tres patrones familiares, que es el cáncer medular familiar sin enfermedad endocrina asociada, es la neoplasia endocrina múltiple. Esta prácticamente consiste en que el carcinoma medular de la tiroides, el feocromocitoma y un avanzado del hiperparatiroidismo. Y el tercero consiste en el cáncer de tiroides medular, el feocromocitoma, los neuromas mucosales múltiples, así como los ganglionomatosis intestinal. La neurogangliomatosis intestinal. Entonces, esto que nos quiere decir, cuando nosotros queremos abarcar todo lo amplio que es una tumoración como lo es el carcinoma medular, tenemos que hacer un seguimiento, además de nuestro paciente, hacer un cuestionario respecto a sus familiares y está recomendado hacer ciertos estudios para saber si ellos no pueden también desarrollar la enfermedad. Y entramos al carcinoma indiferenciado o el anaplásico. Ya nos lo había comentado nuestro compañero Yael, esto ocurre principalmente en pacientes mayores. Estos a la larga tienen una historia de bocio con agrandamiento súbito de las glándulas durante semanas o meses. Esto causa dolor, disfagia, ronquera y disnea. Este es un tipo de carcinoma algo agresivo, siendo que la muerte por extensión local agresiva, enfermedad metastásica, ocurre alrededor de 3 a los 36 meses después de que se detecta la enfermedad. Estos tumores son muy resistentes a las terapias. Actualmente está siendo pues, difícil el tratamiento o buscar un diagnóstico para los principales. Tenemos que son toma. Es una afectación sistémica. El tumor puede ayudar notablemente a la radioterapia y o unido a la terapia. También tenemos el caso de ese segundo que compré dentro de este grupo, de una biopsia de un nódulo frío se agranda. Eso lo había comentado ayer cuando salió sobre la biopsia para los nódulos. Pronóstico, si llega acertado, ¿no? Puede ser
mismo que el de un primario. Es decir, de dársele un tratamiento y así, pues, con un buen pronóstico. Y ya, después de platicar sobre cómo se va a presentar y cuáles son los criterios de diagnósticos y hallazgos clínicos, entramos al manejo del cáncer y otra vez desde arriba. Tenemos el carcinoma folicular. Nos comparten en el de los tipos de tumores, cuáles son los que tienen un pronóstico. Entonces, tenemos que inicialmente la estadificación y el tratamiento tienen que ir de la mano. Iniciando por la estadificación de este tipo de cáncer, basa en el tema que nos había platicado Yael, que es tumor, ganglios y metástasis. Esto para estadificar el grado de la tumoración o del cáncer. Entonces, tenemos que los carcinomas tiroideos, papilares y foliculares se agrupan y se estadifican en relación con la edad del paciente en el momento del diagnóstico. En este caso, la mortalidad se comprenden a 5 años por causa específica. Entonces, entendemos que en la etapa número 1, la probabilidad de muerte es del 1%, en la etapa número 2 es del 1%, en la etapa 3 del 5% y en la etapa 4 del 77%. Dentro del sistema de tumores y metástasis, se puede llegar a subestimar el riesgo de recurrencia en pacientes más con enfermedad. Entonces, nos comenta él que encontremos un riesgo elevado, no nos tenemos que cargar al hablar de tratamiento. O sea, tenemos que usar la radioterapia, el uso del iodo radioactivo y la lobotomía en conjunto para evitar, para mantener a su vez un seguimiento del paciente de forma prolongada y una reincidencia de enfermedad. Dentro del rango, tenemos que carcinoma papilar es considerado de bajo riesgo, como estas lesiones primarias, menor de 4 centímetros y sin evidencia de diseminación glandular o glandular. En este caso, la ectomía es la terapia casi no está indicado el uso de yodo radioactivo. Cuando hablamos de un tipo de cáncer de alto riesgo, tenemos que anestesia preoperatoria de la diseminación linfática con una tumoración, un nódulo mayor a los centímetros, recomienda la tiroidectomía total. Y ya entra con el cáncer de tiroides diferente. Se presenta como lesiones que son menores a centímetros sin metástasis local o distantales, deben ser tratadas únicamente con ectomía. Sin embargo, en todos los grupos de ectomía y la disección modificada del en este caso solo debe ser utilizada si se encuentran indicios sobre la eliminación en el momento de la cirugía, el proceso de metástasis. Se llega a indicar por dos motivos. Es que uno, elimina todas las enfermedades locales y dos, establece para la terapia y seguimiento utilizando las inyecciones o los fármacos en la calcitonina en torrente sanguíneo. La tiroidectomía total o casi total debe ser realizada por cirujano tiroideo detectado para minimizar las complicaciones debido al alto grado de riesgo que puede darse a la hora de extirpar una porción de la tiroides. Y para el seguimiento y manejo de estos pacientes, tenemos que un segundo factor muy importante en la supervivencia de estas personas es el uso de yodo radioactivo para la del tejido tiroideo residente de la tiroidectomía, únicamente cuando presenta cáncer en la 3 y 4. Ajá, disculpe. Y el tratamiento de la enfermedad residual recurrente debe ser llevado a través de dosis baja yodo radioactivo, en este caso de esas 50 milicuries para eliminar el yodo residual, pero se necesitan dosis mayores a 200 milicuries para el tratamiento de una enfermedad masiva metastásica. El problema es las complicaciones unidas al uso de dosis tan altas de yodo. Llegando al carcinoma, tener que la tiroidectomía inicial adecuada y de los ganglios cervicales son la mejor del cáncer medular. Él nos comentó
o agresivo este tipo de cáncer. Presenta únicamente el 5% de los pacientes con tumoraciones malignas en glándulas tiroides. Entonces, académicamente sí se trata de una carrera en tiempo. En cuanto a una persona se desarrolla la enfermedad, mientras temprano se lo detectar, temprano se lo hacer la tiroidectomía, es mejor para el pronóstico futuro del. Y es debido a que es que la enfermedad metastasizada, metas, perdón, es muy difícil de controlar. Los tipos de tumores más probables progresan lentamente. Los pacientes con cáncer celular deben de, seguir operatoriamente mediciones periódicas de marcadores séricos, como lo son la tonida y el carcinoma, perdón, el carcinoma embrionario. Y bueno, ya llegando a la parte final, tenemos que carcinoma analógico, un pronóstico muy precario. El anterior se había mencionado que el tratamiento continuo, diagnóstico temprano, la tiroides cuando es necesaria, ectomía, al uso de yodo radioactivo o ciertos tipos de radioterapia, suelen dar diagnóstico y estilo de vida a los pacientes. El problema es cuando ese tipo de tumores o cáncer. Y es que el tratamiento consiste realmente en la cirugía mínima, realizar la toma de muestra de la tumoración y así establecer el diagnóstico y un estudio de la enfermedad. En algunas veces, el tumor y la compresión eh, debe de hacerlo el medicamento o si fuera una de tumoración de la glándula, pero es importante para que no la vía aérea al, al puede decir, a lograr la enfermedad. Dentro del tratamiento le está incorporada radioterapia combinada, la quimioterapia con doxorubicina, que a su vez se combinan los agentes y obviamente pues los pacientes que tienen enfermedad, supervivencia prolongada. Ante ese tratamiento puede llegar a una supervivencia prolongada en los pacientes, pero la mayoría de estos sucumben a la enfermedad de un año. Entonces, si el diagnóstico es muy precario y si debe de existir manejo. Así que sí, con esa clase de pacientes, debido a las pocas probabilidades que tiene de supervivencia. Entonces sería, muchas gracias. Bien. En general, cáncer que van a ver ustedes, que por mucho es más frecuente, va a ser cáncer diferente, ¿no? Y de esos, la mayoría son populares. Entonces, cuando ustedes piensen en tiroides, se que tienen que ver en el carcinoma tiroides, el 90% de los casos de carcinoma de tiroides tienen muy buen pronóstico. Pero aunque tengan buen pronóstico, hay que hacer las cosas bien y en orden. Entonces, se trata siempre con yodo raíz, cirugía, la cirugía de tiroidectomía total, con selectiva, y después de eso, lo que hace es eliminar todo lo que no se ve, todo lo que se ve de enfermedad, después que de lo que no se ve, lo hacemos con yodo activo, y después de eso hay que dar un tratamiento con hormona tiroidea. En los pacientes en alto riesgo de demencia, ese tratamiento es supresivas, es dosis mayor de lo que se necesita sustituir la tiroidea. Y el hecho de que ustedes eliminen todo lo que se ve de tejido tiroideo, bueno o malo, destruyan todo, no se puede, porque está ahí, estamos con Yorra, se asegura que no va a haber nada de tejido tiroideo, nuevamente, ni malo. Entonces, pues, que usted hace una vigilancia estrecha porque el de tiroides si sea papiloma, buen pronóstico, gusta recurrir. Entonces, a diferencia de tipos de cáncer, el cáncer de tiroides se cura en casi un 90% pilares, tiene una sobrevida muy larga, es difícil que un paciente que tiene un carcinoma diferenciado de tiroides muera por esa causa. No es para el folículo y la anaplasia, pero para el papel es más frecuente. Y les pide tratamiento que es específico, como el activo, sin ninguna otra parte del cuerpo, únicamente a las células tiroideas porque son las que consumen yodo.
Y después la vigilancia se midiendo tiroglobulina, que es una proteína específica de células tiroideas que no tendría que producir en ninguna otra parte del cuerpo, entonces te identifica las redes incluso antes de los estudios de puedan verlo. Un segundito. Ya un resumen de los nódulos tiroideos. No nos va a dar otra cosa. Un segundo. A ver, esto que dice. Dime. Bueno, es que ya no escuché si lo mencionó mi compañero, pero quería saber si el cáncer de tiroides anaplásico solamente tiene 4 etapas o... El anaplásico tiene una sola etapa, que es que ya te moriste. Así como tenemos el cáncer, que es el más, digamos, fácil de tratar, es el carcinoma papilar diferenciado. Tenemos el complicado. De hecho, no hay tratamiento para el anaplásico. Lo que pueden hacer ustedes es tomar sus tarjetas de crédito y gastar todo lo que ha sido lo que se lo pagó, porque el paciente tiene un pésimo pronóstico, no importa lo que se haga. Entonces, normalmente cuando se diagnostica el anaplásico ya está en etapa 4. Es rarísimo encontrarlo antes, por lo general, no solamente ya crecimiento local agresivo, si tienen metástasis a distancia, entonces el tratamiento prácticamente el % de los casos del carcinoma anaplásico es paliativo puramente. Recientemente se aprobó un medicamento el año pasado en Estados Unidos para el manejo del anaplásico tiroides, pero son manejos paliativos de todas maneras. Es un tratamiento con fines curativos, solamente trata de mejorar la calidad de vida o la esperanza de vida corta, son 6 meses en promedio. Si lograron 6 meses ya es el otro lado. Pero por lo general la cirugía implica descompresión de cuello o a lo mejor aplicación de una gastrostomía o ostomía, pero fuera de no hay tratamiento. Bien, entonces, si ustedes ven okay, el tiroideo es una muy frecuente y es muy importante, podemos diferenciar los nódulos que son malignos de los que son benignos, porque esa mayoría serán benignos, pero es la misma forma en la que se identifica que se presenta el cáncer de tiroides, es de un nódulo. Entonces, vean de los factores que tiene el paciente, el nódulo ultrasonido y otras condiciones a la palpación, por ejemplo. Entonces, los pacientes, el riesgo que ustedes, es más probable que no sea canceroso si su paciente es un varón, que esté en los extremos de la vida, en niños, hombres y los mayores hombres. Es mucho más probable que cáncer. De hecho, si ven un nódulo en cara anterior del cuello, tiroideo en un hombre mayor y en la tiroides, casi es un hecho que va a ser carcinoma. Historia de radiación de cuello o cabeza, también riesgo de que el nódulo maligno, aunque no es garantía, y de la mayoría de los nódulos cancerosos no van a tener antecedentes de ese tipo, pero pues si tienen antecedentes, tienen nódulo, ya vayan lo que es más riesgo. En el ultrasonido, que es muy importante, como en las imágenes, los nódulos hipoecémicos tienen bordes irregulares poco definidos de la glándula, que no tienen lo que es esa línea hipoecémica que los separa de la glándula, y que tiene clasificaciones como puntos que ustedes con una de esos plumas de oro, no blanco, que son los de más alto riesgo de cáncer. Además, si buscan el Doppler en la imagen, van a ver una vascularidad dentro del nódulo, o sea, vascularidad lesionada. Cuando vascularidad periférica, que lo ven en la rayita del nódulo, menos riesgo. Y si esa vascularidad pueden respirar tranquilos. En cuanto al ultrasonido, también valoramos cuello, no nomás es el nódulo, ni la tiroides, se pide como un test de cuello para evaluar los ganglios. Los ganglios linfáticos que tienen características metastáticas son aquellos que grandes, redondos en lugar de su forma normalmente ovalada, y ha habido el hilo graso, que es una línea que pueden ver hiperecogénica en el centro del ganglio. Te les voy a mostrar, esos son los ganglios que tienen más riesgo de cáncer. Ay, ¿qué se ve esto? A ver si de aquí. Ahí está.
Bueno, entonces, si ustedes tienen un nódulo, lo que hay que hacer es evaluar la TSH, la TSH está normal o está elevada, siguen el camino de todos los nódulos y solo si la TSH está suprimida de gammagrama, si no tiene utilidad de gammagrama en el nódulo. Hacen biopsia si tienen riesgo. Ay, no. Ese es un gamma solamente si la TSH está en ceros, 0.001, la única forma en la que útil hacer un gammagrama, otra no pierdan tiempo haciendo gammagramas. ¿Por qué? Porque a lo mejor pudieran, si tienen una tiroidea o tienen TSH suprimido, mucho más tiroidea, es un adenoma tóxico. Y el tratamiento es diferente. Pero este es un ultrasonido de un nódulo. A ver. Este es el nódulo. Este es el nódulo. Vean cómo es parte, esa orillita que hay hipocogénica, esa negrita, ese es el halo. Vean, los bordes están bien definidos. Y la parte que tiene riesgo es que es hipocogénico, se ve más oscuro en relación al resto de la tiroides que está superior. Esos, los nódulos clasifican. Hay una clasificación de riesgo dependiendo del nódulo que se llama TIRAS en ultrasonido. El ultrasonido es el estudio de más importancia, de más utilidad a evaluar tiroideos, pero les representa esto que ya les puse yo aquí. Ay, o sea, lo mismo que les quise es hipocogénico, si tiene bordes revueltos de clasificación, si hay o no hay halos, si hay bordes unidos, y dependiendo del TIRAS, que puede ser 1, 2, 4, 5, es que se hace. Y que no solamente que se hace, sino a partir de donde se vigila, los que no se vigilan, 1 y 2, pues son niños, no necesitan ni, o sea, ni vigilancia, pues. Y de tirar en adelante, dependiendo del tamaño del nodo, es que si son obvios por aspiración, que eso es lo que resulta esta imagen. Solo que aquí está al revés. La jeringa que es un filón de 20 mililitros y la aguja es corta porque está inmediatamente por debajo de la tiroides, el platisma, y ya luego está la tiroides. En general, si es posible, sea guiada la biopsia por ultrasonido. Entonces, ese es el producto del ultrasonido y en la imagen ustedes van viendo cómo se usa la aguja y llegan al nódulo, aspiran, por eso necesitamos una tota para poder aspirar mejor. Y van a obtener muestras muy pequeñas, son como una gotita, y la estiran la colocan en portaobjetos, fijan con absoluto válvula de 6%, mandan esas, la mini con alcohol al 96% al patólogo para que les dé el resultado. Y este procedimiento lo hacen los nódulos, les tienen riesgo, tiras dependiendo del tamaño. Conforme más el riesgo, o sea, más acciones tengan de riesgo, si hay más hipocogénicos, tengan calcificación, que no tengan bordes definidos, que sean, todo eso les da más, entonces, entre más riesgo en tiras, desde tan pequeños se viven, ¿ok? Ahora, la biopsia que hacen es, no movemos mucho dentro del nódulo, por mejor hacerlas ya para evitar que vayan a lesionar nada. Entonces, entre más muestra obtengan, más posibilidades de que la muestra sea representativa, y si la muestra no tiene suficiente cantidad de células foliculares, se van a reportar como les da uno es que no tienen de muestra. Este es un reporte de una biopsia que se, no recuerdo cuándo hice eso. Disculpa, sigue hablando. Sí, desde silencioso. Sí, perdón, no lo vi dónde me quedé. Bueno, perdón. Inicia de la imagen, descripción. Te decía que está el reporte siempre de la información al patólogo para que sepa lo que está viendo.
Entonces, este fue lo que se reportó con TIRADS 4 en el ultrasonido, estaba grande, medía casi 3 centímetros, un TIRADS 4 tienen que biopsiar. Bueno, esos son probablemente del tamaño es que quieran biopsiar, los TIRADS 4 a partir de centímetro y medio, es bueno biopsiarlos. Entonces, el reporte de la microscópico les dicen es un hipercelular, lo que ven teñido como de moradito son, ay, pero no sé, acá, es que como los dispositivos, ahí apareció el láser, el puntero, ahí está, entonces lo que hay tienen escaso citoplasma, tienen núcleos muy grandes, tienen variaciones de tamaño, hay cromatina en vesículas, se disponen vagas, núcleos vacíos. Los núcleos vacíos y la pseudoinclusión son características microscópicas casi patológicas de cáncer papilar. Entonces, esos puntos que aporta el patólogo, ustedes una idea. Entonces, tiene estructuras foliculares, poco citoplasma, núcleos grandes y núcleos que se ven vacíos. Esa característica el patólogo le llama en ojos de la huerfanita, pero no de las películas de las tiras cómicas. En las tiras cómicas, no sé si les han visto, los ojos están vacíos, tienen la forma de está blanco. Entonces, eso es porque están núcleos vacíos, a eso se refiere. Entonces, se considera Bethesda 5, Bethesda 5 tiene un muy alto porcentaje que sea cáncer. Nosotros prácticamente consideramos como cáncer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues siempre depende de las categorías. Son 6 categorías de Bethesda. Las puse acá. La 1, no diagnóstica. No llevaban suficientes células. Había células que se veían, entonces no les sirve. La 2 es digno. Les pueden mostrar bocio nodular, nódulo hiperplástico, nódulo coloide, bocio coloide, tiroiditis crónica, tiroiditis linfositaria, cualquiera de eso significa que no. Y el riesgo de mortalidad es de 3%, no es 0, es 0 a 3%, por eso aun cuando ustedes tienen Bethesda 2, tienen que dar seguimiento menos anual. Hay crecimiento de no muy Bethesda 2, sea, pero si no crece más de 20% en el o 50% en alguno de sus otros, es para afuera. ¿Ok? En una biopsia excisional, en una muestra repetitiva de nódulo de la totalidad, ¿vale? Me ha tocado nada más en mis biopsiados, solamente he tenido 2 pacientes con biopsia negativa, Bethesda han tenido cáncer. Un paciente yo le hice la biopsia, salió 2 Bethesda 2 y otro paciente llegó al diagnóstico después de la cirugía. Es muy raro, pero acuérdense, no hay ceros altos de nada. Bethesda 3 significa el reporte como atipia, significado indeterminado, o lesión muscular de significado determinado, o de significado incierto, y eso es de lo que significa. No sabemos si va a ser malo o va a ser bueno. Y este es el 3 de donde hay controversia de qué debe de hacer. Como de manera de 0 a desde 5 a 30%, entonces eso no se define bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Repito, la biopsia en 6 meses. Si les va a salir Bethesda, pues ahí ya se la juega entre decidir o posibilidad de ataque o vigilar, pero nunca se dejan, digamos, al vacío. Si tienen que o vigilar o operarse. Bethesda 4 les reporta como neoplasia folicular sospechosa de neoplasia folicular, y ahí entran algunos tipos específicos, como lo que mencionó su compañero, la célula de Bartle. Aquí la malignidad es 15 a 30%. Aquí no hay dudas. La opción es hacer una hemitiroidectomía o lobectomía, que es el lóbulo donde está el nódulo afectado, y si es posible, aunque no en el centro se puede, hacen una hemitiroidectomía con estudio transoperatorio del nódulo para saber si hay integridad de la cápsula, hay de cáncer, si en ese momento se concluye la cirugía como tiroidectomía total, o si el patólogo revisa y le dice que esto es benigno, en el reporte por congelamiento que es adicional, pues ahí termina la cirugía como hemitiroidectomía. Si es 5, les pueden sospechoso para papilar, sospechoso de cáncer medular, sospechoso de metacarcinoma, sospechoso de linfoma, sospechoso, tiene características como la que mostré. Aquí el riesgo de malignidad es de 60 a 35%. Entonces,
realmente lo que se prisión es una tiroidectomía subtotal o total. A veces lobectomía, igual con estudios operatorios, porque la posibilidad es mucho mayor de que el cáncer a que sea benigno. Y el Bethesda 6, el reporte ya del paciente dice carcinoma vascular, carcinoma pobremente diferenciado o anaplasma diferenciado, escamosas, etcétera, etcétera. Es un hecho de cáncer. Tratamiento es tiroidectomía total con disección activa de cuello, siempre. Y aquí, ahí está, se frizó un poquito. Se niega de un pedazo de... Acá está. Miren que... Bueno, aquí les puse que se hace dependiendo de la empresa. Vete, pero nada, es que no hay un número. Bueno, no hacia 6, arriba hacia abajo. Uno es insatisfactorio, que hay que repetir la biopsia. De preferencia hicieron en consulta sin guía por unido, repitan la guía. Benigno, vigilancia anual con resumen, nunca se dejan, aunque sea riesgo bajo de cáncer, nunca se dejan porque por algo lo biopsiaron, no lo biopsiaron porque sería bonito. 3, Bethesda, repetir 4, tiroidectomía, a veces es suficiente, pero se puede hacer estudio transoperatorio de 3 y 4 y de 5 es mejor. Y la recomendación de 5 y 6, tiroidectomía total. Siempre tiene que tener un cirujano experto en cirugía de cuello y de tiroides, porque las complicaciones de cirugía son muchas y disminuyen dependiendo del cirujano. Y cuando el cirujano cirugía de tiroides, el que opera 50 tiroides al año, o sea, por semana, o sea, no hay en el pueblo. Eso es lo que siempre para complicaciones. ¿Hay alguna duda? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando se hace una tiroidectomía total, ¿se debe dejar una parte de la tiroides? Porque No. pues ahí vamos a encontrar la paratiroides. No se deja nada de tiroides. La tiroides se tiene que quitar, pero no tiene que dejar nada de la tiroides. Cuando está en el texto tiroidectomía subtotal, por eso van a mandar a un experto en cirugía. Cuando ven tiroidectomía subtotal, no es porque dijeron qué ganas de dar este pedacito de tiroides, es porque no se puede secar. Porque se quiera y resecar porque está en algún tejido, pero no puedes hacer la intención inicio, sino porque se pudo resecar en totalidad. Entonces siempre van tiroidectomía total y el paratiroidismo quirúrgico la mayoría de las veces suele ser transitorio, pero a veces puede ser, eso es un riesgo. Por eso no se van a operar los nódulos, siempre se ven para saber cuál es la cirugía indicada. Obviamente la tiroidectomía total tiene más riesgo, hipoparatiroidismo, pero casi siempre indican solo cuando hay cáncer o una alta posibilidad de cáncer. Y cirujano experto, porque eso disminuye mucho el riesgo de hipoparatiroidismo, porque es una complicación muy fuerte. Las paratiroides controlan el calcio, entonces hipocalcemia graves que pueden ser al paciente en las primeras horas después de la cirugía y tiene un aumento de cantidad altísima de calcio de por vida, a menos que consigan análogos de precio recombinante, tratamientos de 7, 8 mil pesos al mes, de infección subcutánea diaria. Entonces, sí es una situación grave, por eso tienes que saber a quién mandar la cirugía y qué cirugía mandar. Pero si tu idea es que es tener la certeza, ya sea 5 o 6, son total con selectivo o disección selectiva de cuello, nivel, eso es de cajón. Entonces, le digo solamente subtotal porque no pudieron resecar todo, que tenía a lo mejor extensión en tráquea, yugular, no van a meterse ahí, entonces se considera. Muchas gracias, doctora. Ya platicaremos de las paratiroides, pues la próxima semana vamos a poner examen que ubique únicamente las tiroides para que sea un poquito más sencillo que el anterior. Y les voy a dejar las actividades porque yo fuera del país la próxima semana. Entonces, cuídense mucho, por bien. Y nos vemos con el examen. Yo pienso que en el transcurso del día de hoy o mañana les actualizo en la página cuándo va a ser. Yo quiero el martes para que tengan tiempo de estudiar. Adelante, ya. Doctora, ¿puedo quedar un ratito con usted para preguntarle? Sí. O márcame el celular. ¿Tiene mi número? No. Se los voy a poner en mensajes para lo que necesiten. Igual Gracias. la próxima semana no voy a contarles porque no voy a estar en el país y sé cómo ande con la conectividad celular.
Entonces, ahí Ok, te le llamo, gracias. vamos.